Bienvenidos sean nuevamente a un nuevo video tutorial de la serie IPA, auspiciado por TEFL Solutions. Y qué gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, suscriptores y público que sigue nuestro canal. Bienvenidos. Seguimos con la serie del IPA y ahora otro elemento más a esta serie que nos está dando mucho éxito y mucha acogida entre ustedes. El último video que hicimos fue cómo usar el artículo indefinido an en las palabras o sustantivas que comienzan con la U. Así que habíamos hablado en ese video tutorial, que aquí te dejo la tarjeta, que te lo puedes chequear si tú no lo has visto aún, cómo hacerlo. Ya habíamos hablado de que vamos a hacer una segunda parte, y ahora estamos en la segunda parte. Estamos viendo ahora la segunda excepción de los artículos, del uso de los artículos indefinidos an. La segunda excepción tiene que ver con la letra H, no con el sonido H, sino con la letra H. ¿Cómo uso correctamente los artículos indefinidos de indefinite articles an con la letra H? ¿Uso con a? ¿Uso con an? ¿Cómo es el uso? Si tú te preguntas o tú no sabes esto, estás en el momento adecuado y en el lugar adecuado para aprender esta información. Y es justamente para esto que estamos haciendo este tutorial, para saber cómo usar de la manera correcta el artículo indefinido an con palabras o sustantivos que comiencen con la H. Así que sin más ni más, bienvenido. Comenzamos con esta explicación. En primer lugar, quiero indicarte lo siguiente. Aquí está, esta es la letra H y este es el sonido H. Siempre que está aquí en slash lines, cuando tú ves un símbolo en slash lines, significa que es un sonido. Acá no tenemos slash lines. Esto simplemente es una letra. Ya hemos hecho cómo es el sonido de la letra H. Es el sonido sound. Aquí yo te dejo una tarjeta donde se explica a profundidad cómo hacer el sonido sound, el sonido H. Perfecto. El asunto es que tú vas a usar el artículo indefinido a cuando la H tiene el sonido Y tal vez tú te preguntes por qué la H tiene el sonido y en otras veces no tiene el sonido. Te puedo hacer explicar. El inglés es una lengua que está compuesta de varios idiomas. Son influenciados por varios idiomas. Entonces, cuando la H aquí suena es porque tiene raíces germánicas. Entonces ahí sí suena la H. Por ejemplo, comienzo a leer aquí, mira. A house. A happy child. Mira. A hotel. Todas estas palabras que están puestas aquí, suena la H, porque la H en estas palabras son de origen, tienen raíces germánicas. Pero hay situaciones en que la H no tiene ningún sonido. Entonces, tenemos mira. La H es silenciosa, o como diría en otros términos, la H es muda. No suena. ¿Por qué no suena? Porque las palabras que tienen la H que no suena son palabras que tienen de raíz francés. Entonces, ahí no vas a tener sonido para la H. Ahí, ¿cómo va a ser el uso adecuado del artículo indefinido an? Como aquí está en lo siguiente, mira. Aquí no vas a usar ajá, como aquí, mira, la. Sino aquí vas a usar an. Eso es lo correcto. Y la H aquí en todas estas palabras que están aquí no tiene sonido porque, como te dije anteriormente, todas estas palabras son de origen francés. Así que lo voy a leer. La primera, an hour. Mira, an hour. Puse an porque la H no suena aquí, sino la O. En el próximo, an honest person. An honest person. Nuevamente la palabra honest es de origen francés. En el próximo, an honor. Honor, la palabra honor es de origen francés, aquí la H no suena. Entonces, ahora lo tienes, haciendo una síntesis de todo esto. ¿Cuándo uso an en las palabras que empiezan con H? Haciéndose un resumen de todo lo que hemos visto, cuando la H tiene el sonido entonces ahí ponemos el sonido la A. Y si la H es silent o muda, vas a poner an. Y ahí lo tienes. Esa es la forma correcta de usar el artículo indefinido
a en las palabras que empiezan con H. Y hemos visto hasta aquí las dos series, perdón, de estos vídeos. El primero fue con las palabras que comienzan con la U, que tú ya puedes ubicarlo en nuestro canal. Y la que estamos viendo en la actualidad es cuando la H tiene sonido y cuando la H es silent, cómo usar el artículo indefinido de la manera apropiada, de la manera correcta. Y ahora tú sabes cómo hacerlo y me siento muy contento y feliz que lo hayas aprendido aquí con nosotros. Si te gustó este pequeño tutorial, dale un like, así nos muestra tu gratitud. Te animo a suscribirte porque cada semana estamos haciendo nuevos vídeos y así tú tienes las últimas informaciones sobre nosotros. Además, en los comentarios del vídeo yo dejo un link para que tú califiques esta clase si fue de tu agrado o no. Agradezco tu atención. Para mí ha sido una gran satisfacción haber compartido este pequeño tutorial. Me despido y deseo que te vaya muy bien las actividades correctas que te has propuesto. Nos estaremos viendo en una próxima entrega de la serie IPA aquí en TEFL Solutions. Nos vemos. Bye bye. Mira el próximo video y no te olvides de suscribirte. Será un gusto estar contigo.